saludarles, que se tomen este tiempo, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra de Dios, y pues esperemos que Él nos hable, ¿verdad?, en este tiempo. Los invito a orar conmigo, por favor. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre, porque a través de este tiempo tú has guardado de nosotros. Nos tienes aquí, Señor, con vida, con salud, con algunas dificultades tal vez, pero tú con nosotros, y eso es lo más importante. Señor, te ruego que tomes este tiempo, que guíes tú cada una de mis palabras, Señor, que todo lo que tú quieres hacer llegar a tus hijos pueda llegar, Señor. Usa mis labios, Espíritu Santo, te ruego que guíes mis pensamientos, mis palabras, y que también en tus hijos haya corazones dispuestos, Señor, para recibir tu palabra, pero sobre todo para ser transformados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hoy quise contarles una de mis historias favoritas acerca de la Biblia, y es uno de esos capítulos extraños que a veces quisiéramos ocultar o quisiéramos quitar de la Biblia porque no entendemos muy bien lo que pasó, ¿verdad? Pero que me gusta tanto porque muestra a cada uno de los personajes en esta historia imperfectos y humanos como somos todos nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que las personas que están en la Biblia es porque vivieron vidas perfectas, y es todo lo contrario. En realidad están ahí. Dios ha querido dejarnos ejemplo de los aciertos de hombres y mujeres, pero también de sus fallas, para que nosotros podamos seguir adelante, ¿verdad? Y a pesar de equivocarnos, podamos continuar en nuestra vida de búsqueda de Dios. Y esta historia es sobre Abraham, sobre Sara y sobre su sierva Agar. Tal vez los que tienen más tiempo dentro de una iglesia conozcan la historia, pero para quienes no la conocen, resulta que Dios le da una promesa a Abraham y le dice que hará de él una gran nación, ¿verdad? Que le va a dar muchos descendientes. Pero había un problema, o varios problemas, ¿verdad? El primero era que ya eran ancianos, que ya estaban grandes, él y su esposa, y que no habían podido tener hijos. Entonces Dios le da una instrucción y le dice que se vaya del lugar en donde vive. Él obedece, se va a un lugar nuevo. Cuando esto pasa, él tiene aproximadamente 80 años. Y llega al lugar donde Dios le da para vivir, y empieza a pasar el tiempo, y pasan 10 años, y todavía no hay ningún hijo, ¿verdad? Entonces se empiezan a desesperar, y su esposa tiene una gran idea, ¿verdad? Y que para nosotros es complicado de entender, pero que en la época era algo totalmente normal, ¿verdad? Algo que hacían, y era que ellos tenían esclavos, y cuando tenían una esclava, la daban a su esposo, y el hijo que tuviera esa esclava era de la señora, porque los esclavos eran como cosas, ¿verdad? No tenían derechos, no podían decir si quiero o no quiero, y tenían simplemente que obedecer, ¿verdad? Y entonces, pues como ella no tenía hijos, dice, pues tengo una sierva egipcia, ¿verdad? Que se llama Agar, y pues te la voy a dar, y ten hijos con ella, y van a ser nuestros hijos, ¿verdad? Y este no era el plan original de Dios. Dios le había dicho, te voy a dar hijos, pero no le dijo que con la esclava de su esposa, ¿verdad? Bueno, no hagamos más larga esta historia. Le da a su sierva Agar para que esté con Abraham, y ella queda embarazada. Y cuando ella queda embarazada, entonces dice que empieza a ver con desprecio a su señora, ¿verdad? Imagínense, es algo difícil de comprender, ¿verdad? Porque pues la esclava, la que no tenía ningún tipo de derecho ni podía opinar, de repente en algo es mejor que su señora, ¿sí? Ella no había podido tener hijos,
y ella queda embarazada. Entonces eso le daba como que un nivel más. Ella iba a darle los descendientes al amo, al dueño de las tierras, de las personas, de los animales, de todo lo que tenía. Entonces, pues Sarai empieza a ponerse mal, ¿verdad? Supongo yo que el dolor también de ella no poder tener un hijo, y de repente la sierva se empieza a sentir más que la señora. Entonces va con su esposo y le dice, ¿sabes qué? Mira, esta sierva yo te la di y ahora ella me trata mal, ¿no? Y Abraham muy fácilmente le dice, pues es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras, ¿verdad? Como casi a mí ni me metas. Y por eso digo que es como de estas cosas que quisiéramos no ver en la Biblia, ¿verdad? Porque el padre de la fe haciendo este tipo de cosas que nosotros no podemos entender. Entonces, pues ya agarra Sarai, no sabemos qué le hacía, ¿verdad? Si le pegaba, si le decía cosas, si la dejaba sin comer, no sabemos. Simplemente la Biblia dice una versión que la afligía y otra versión dice que la trataba con dureza, ¿verdad? A tal punto que esta sierva, esta muchacha, decide huir. Ya no podía estar ahí, era tanto el maltrato que sufría de parte de su señora, que decide huir. Y empieza, y se va al desierto. Ellos estaban en la tierra de Canaán, y no sabemos si pensaba volver a Egipto, si ella tenía familia o qué. Lo único que la Biblia dice es que ella empieza a huir de su señora. Y cuando empieza a huir, se detiene en un pozo, ¿verdad? Y ahí vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 16, a partir del versículo 7 al 16. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto al ángel que me ve? A aquel que me ve, perdón. Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Ok, este es un encuentro extraordinario, ¿verdad? Y vamos a tratar de descubrir algunas cosas. Lo primero que quiero que veamos es que aquí la palabra, cuando se refiere al ángel del Señor, está hablando de Dios mismo, ¿verdad? Y dice que el ángel del Señor encontró a Agar y la llamó, ¿verdad? Y le dijo, es lo primero que le dice, Agar, sierva de Sarai. Y la llama por su nombre. Y esto es bien interesante porque si nosotros leemos lo que yo les relaté, que está en los versículos anteriores, cuando Abraham y Sarai en ese entonces se referían a ella, solamente decían la sierva. Te voy a dar a mi sierva, mira mi sierva como me trata ahora, pues es tu sierva. Y ellos no la llaman por su nombre, pero Dios sí la llama por su nombre. Y eso habla del conocimiento que tenía de esta mujer. Esta mujer que en su cultura y en ese momento
no valía nada, ¿verdad? Los esclavos, si el dueño quería, los mataba, les hacía lo que quisiera y estaba bien, ¿verdad? Porque eran como objetos que no tenían valor, aparentemente. Pero cuando Dios se presenta con ella, le da un nombre, le llama por su nombre y le dice Agar, ¿verdad? Y le remarca, sierva de Sarai. ¿Qué estás haciendo, verdad? ¿A dónde vas? Y quiero también que veamos que es Dios quien encuentra a Agar. Agar no estaba buscando a Dios, ¿sí? Y dice la palabra, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si tú estás hoy buscando a Dios, escuchando este mensaje, es porque Dios te ha buscado. No porque nosotros queramos hacerlo muchas veces. Es Él quien siempre está buscándonos, llamándonos. Y lo mejor de todo es que nos encuentra, porque Él salió al encuentro de Agar, ¿verdad? Nosotros, también Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios. Nosotros, nuestra naturaleza de pecado hace que no queramos buscar a Dios. Es una lucha, es una batalla cada vez, pero cuando lo hacemos, estamos obteniendo una victoria y es una que viene de parte de Dios, ¿verdad? Porque Él nos está buscando, ¿sí? Y eso ya empieza a ser algo diferente y creo que hizo algo diferente en el corazón de esta mujer, ¿verdad? Que está atormentada, que está huyendo, pero se encuentra a Dios mismo, la llama por su nombre y le hace dos preguntas muy interesantes. ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? El lugar del que venimos determina muchas veces hacia dónde vamos, ¿sí? Y todos tenemos una historia, como esta mujer, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos huyendo de todas esas cosas. Eso es lo que ella contesta y dice, estoy huyendo de mi señora, ¿sí? Y yo no sé si tú en algún momento has sentido que estás huyendo de las cosas, en lugar de enfrentarlas, en lugar de tratar de solucionarlas, nada más echas la carrera, ¿verdad? Y empiezas a huir, pero huir de los problemas nunca es la solución, ¿sí? Porque generalmente tiene que ver con quiénes somos nosotros. Y vayamos a donde vayamos, vamos a seguir enfrentando situaciones si nosotros no hemos cambiado. No se trata de que cambien las circunstancias, se trata de que sea cada uno de nosotros que cambiemos, ¿verdad? Cuando nosotros podemos analizar, hacer una reflexión de dónde estamos y qué nos ha traído hasta aquí, ¿sí? Todo lo que hemos vivido, entonces podemos tomar una decisión, una determinación de cómo vamos a seguir, de hacia dónde vamos. Y si tú hoy no sabes hacia dónde vas, entonces necesitas dos cosas. La primera es tener ese encuentro con Dios. Y la segunda, el poder entender de qué estás huyendo, de qué has huido todo este tiempo, ¿sí? Para que podamos seguir adelante. Y ahora, contra todo pronóstico, ¿verdad? Después de que ella contesta, pues estoy huyendo de mi señora, el ángel le dice, regrésate. Estamos acostumbrados como que a las historias en las que, ay, y todo se resolvió, ¿no? Pero no pasa mágicamente eso. Al contrario, por eso les decía, tenemos que enfrentar las situaciones. Y el ángel le dice, regrésate. Y no solo te regreses, sino sométete, ¿sí? La versión 60 dice, y ponte sumisa con tu señora. No puedo decir
o tal vez podría argumentar el por qué, pero en realidad no lo vamos a entender, creo yo. Lo único que podemos saber es que siempre los planes y los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros, ¿verdad? Yo no sé cuál era el propósito, pero sí el propósito siempre es mayor que las circunstancias que estamos viviendo. ¿Sí? Dios tenía un propósito para que Agar volviera a ese lugar, para que estuviera con Abraham, para que aprendiera lo que necesitaba aprender. Había un propósito mayor. Y entonces él le dice, regrésate. ¿Sí? Y por eso digo, es algo difícil de entender para nosotros. En estos días encontraba una frase de Tim Keller que me gustó mucho. Y habla sobre Job. Dice, Job nunca conoció el por qué sufrió, pero conoció a Dios y eso fue suficiente. Yo no puedo decirte el por qué estás viviendo lo que sea que estés viviendo el día de hoy. Eso solo lo conoce Dios y tal vez Él te lo quiera revelar. Él te revela el porqué de las cosas que estés pasando. Lo que sí te puedo decir es que en medio de esas circunstancias, Él se está perfeccionando en tu vida. Él está transformando tu corazón. Él está haciendo una obra eterna. ¿Sí? Y si tú en medio de la situación que sea que estés viviendo, puedes ser transformado, puedes ser moldeado, ¿sí?, a la imagen de Cristo, que es el propósito de cada uno de nosotros, entonces vale la pena. ¿Sí? Lo que sea que estés viviendo vale la pena. Yo sé que hay cosas que nos duelen, que hay cosas muy difíciles, que a veces no entendemos. Pero cuando conoces a Dios, puedes descansar en que sus propósitos son mejores que los nuestros, ¿verdad? Y que ese propósito de transformar nuestra vida para la eternidad es mejor. Si hubiera una manera más fácil de hacerte llegar, Dios lo haría de esa manera. Pero no, lo que sea que estemos viviendo es lo que Él considera, lo que Él sabe que es mejor para nosotros, para poder llegar a ese propósito. ¿Sí? No para que seas feliz, no para que seas muy exitoso, no para ninguna de esas cosas, sino para que Él sea moldeado en ti, ¿verdad? Para que nosotros nos parezcamos cada vez más a Él. Ese es el propósito, el que en la eternidad podamos estar con Él. Y entonces vale la pena. Él nos ama tanto que permite las situaciones con un propósito mayor, ¿verdad? Para un bien mayor que todavía vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Entonces, aunque sea difícil, lo mejor es ser obediente, ¿verdad? Y Dios siempre nos da herramientas para poderle obedecer, porque se encuentra esta mujer, ¿verdad? Y le dice, regrésate. Pero no se queda ahí, sino que ahora le da una promesa, ¿verdad? Primero la condición, ¿verdad? Siempre hay una condición y luego la promesa, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar muchos descendientes, ¿verdad? Dice, más de los que puedas contar. Y le dice, estás embarazada y tendrás un hijo que se va a llamar Ismael, que significa Dios oye. Sí, porque Él ha escuchado tu aflicción. Sí. Otra vez, la esclava que no valía nada, Dios está diciendo, Dios sí te escucha. Y ha escuchado tu aflicción. Sí, así es que no pienses que las oraciones que has hecho, Dios no las ha escuchado, porque Dios oye, siempre, ¿sí? Y esta es una promesa increíble, y que creo que la mayoría de nosotros de alguna manera entendemos, ¿verdad? Porque hacemos oraciones, porque le pedimos, porque hablamos con Dios, y es algo muy impresionante, ¿verdad? El poder creer verdaderamente que Dios nos oye.
Pero, y esa mujer va todavía más allá, ¿verdad? Y dice que entonces ella le da un nombre. Después de la promesa de todo lo que va a hacer Ismael y demás, le dice, a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. ¿Sí? Y esto es increíble. Estamos en el capítulo 16 de Génesis. Hasta este momento, nadie de los humanos le había dado un nombre a Dios. Dios había revelado a la humanidad Elohim, Adonai, y hay muchos nombres maravillosos de Dios. Cada uno de los nombres de Dios nos revelan parte de su naturaleza, de quién es Él, ¿verdad? Y por eso nos sirve conocer todos los nombres. Dios es tan infinito que no lo podemos encasillar en un solo nombre, ¿verdad? Por eso Él tiene tantos nombres con los que se ha revelado a nosotros. Y conocer cada uno de esos nombres nos ayuda a entender un poquito más de la naturaleza y de las características que Dios tiene. Pero esta mujer, sin teología, sin mayor conocimiento de Dios, ¿verdad? Lo ve, escucha lo que le está diciendo y dice que le da un nombre. Es la respuesta natural que tiene y es un nombre impresionante, ¿verdad? Porque ese nombre que le da dice que es tú eres el Dios que me ve. Aunque para todos los demás pueda ser invisible, tú me ves. ¿Sí? Y si cada uno de nosotros pudiéramos entender esta revelación, pudiéramos darnos cuenta que Dios nos ve, ¿sí? Analiza tu vida, tu situación, todo lo que sea que hayas vivido y hoy di, Dios me ve. Eso tiene que cambiar esas quejas que a veces tenemos, ese no le importo a nadie, a Dios menos, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, es que ¿cómo es posible que Dios permita que yo sufra esto, que me esté pasando todas estas cosas? A Dios no le importa. Pero la Biblia dice otra cosa, dice que Dios es un Dios que nos ve. Y de manera personal, tú necesitas conocer a ese Dios que te ve. En todos los momentos, en todas las circunstancias, ¿verdad? Y creo que eso nos ayudaría también a pecar un poco menos. Porque donde sea que estés, Dios te ve de una manera personal. Se preocupa por ti, está atento. Y vimos, Dios oye, pero nos ve. No solo nos oye, también nos ve. Y esto es una revelación que tiene una mujer que no valía nada en ese momento. Ahora tú y yo valemos la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Cuánto más nuestro Padre Celestial va a estar atento. No pienses que Él no se da cuenta de las cosas que estás pasando, de lo que estás sufriendo. Él te ve. Y Él tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, después de esta gran promesa, ¿verdad? De esta gran revelación que ella tiene acerca de Dios, ¿verdad? Entonces, pues ella regresa, ella obedece, porque de eso se trata. Cuando tenemos un encuentro con Dios, eso nos capacita para poder obedecerle, ¿verdad? Ahí cuando Él dice, haz esto, ok, sí, Señor, vamos, y obedece, ¿verdad? Y regresa con Abraham, con Sara. Dice inmediatamente los últimos versículos que leímos, que le da un hijo a Abraham, que le ponen Ismael, como Dios había dicho, ¿verdad? Y pasan aproximadamente 15 años más en los que ya no se sabe nada, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues ella estuvo, pienso yo, relativamente en paz, ¿verdad? En la casa de Abraham, de Sara. Y después viene otra parte de la historia de esta mujer que es impresionante.
Porque pues ahora Sara está embarazada, ¿verdad? Y ahora sí, el hijo que Dios había prometido a Abraham nace. Y igual solamente dice que Ismael se burló de Isaac y pues a la señora no le pareció, ¿verdad? Y dijo, mi hijo no va a heredar con el hijo de la esclava. Así es que Abraham a su favor de correrlos. Y Abraham no quería, ahí sí, ya no, pues ya casi 15 años, ¿verdad? Su hijo Ismael, porque era su hijo, y va con Dios y le dice, Dios, es que esta mujer quiere que los corra. Y Dios le dice, está bien, está bien. ¿Por qué? No lo sé. Los porqués de Dios no los podemos entender, pero una vez más recuerda que sus propósitos son mejores que los nuestros, ¿verdad? Y entonces pues Abraham obedece y dice, ¿sabes qué? Te vas a ir. Génesis 21, del 14 al 20. Y dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Miren qué increíble, ¿verdad? Después de todo lo que había pasado a Agar, después de ese encuentro directo que había tenido con Dios, después de que incluso ella le dio un nuevo nombre a Dios y dijo, ¿tú me ves? Pasa el tiempo, ¿verdad? Y ella se encuentra en una dificultad, en una nueva dificultad, y dice, pues voy a dejar aquí al muchacho para que se muera y yo no lo vea. Y dices, ¿cómo? No es algo que pueda entender. Pero ¿sabes qué? Aunque no lo pueda entender, sí es algo que he vivido. Porque a pesar de haber tenido un encuentro con Dios muchas veces, cuando empezamos a tener dificultades, nos olvidamos de la promesa. Y yo creo que a ti también te ha pasado, que cuando empieza a haber adversidad, que cuando las cosas no se ven, ¿cómo se puede cumplir lo que Dios me había dicho? Lo olvidamos. Decimos, pues, bueno, ya, con que no vea morir al muchacho, ya con eso, ¿verdad? ¿Por qué somos así? No lo entiendo y no me lo explico, ¿verdad? Tenemos una memoria, iba a decir, tenemos tan mala memoria, pero el problema más grande no es que tenemos mala memoria, es que tenemos una memoria selectiva, porque olvidamos las cosas buenas. En cambio, las cosas malas, esas sí las tenemos presentes. ¿Sí? Es que me hizo, es que yo viví, es que yo sufrí, es que no saben todo lo que pasé. Eso no se nos olvida. Pero las cosas buenas, esas las olvidamos fácilmente. ¿Sí? Nos olvidamos de todas las veces que Dios ha estado con nosotros, de todas las veces que Él nos ha ayudado, que Él nos ha provisto, que Él ha estado con nosotros.
Y en la primera dificultad, ay Dios, es que tú me has dejado. ¿Verdad? No sé por qué somos así, pero es lo que nosotros necesitamos cambiar. Y miren cómo es Dios de bueno, cómo fue de bueno con su pueblo. Siempre les decía, cuando iban camino a la tierra prometida, aquí vas a levantar un altar y aquí vas a poner unas piedras para que por tus generaciones les cuentes la historia y se acuerden. Es importante que nosotros recordemos las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Esas promesas que Dios nos ha dado las tenemos que tener presentes, ¿sí? Y Dios, conociéndonos, siempre dice, anótalo, ¿sí? Anótalo y le dice, cuando da para los hijos, ¿verdad? Dice, y las escribirás en las paredes, en las puertas, y se las vas a recordar andando en el camino, porque eso es importante. Y Dios siempre dice, y lo vas a hacer para que no te olvides, y esta fiesta la vas a hacer para que no te olvides que Dios te sacó de Egipto, ¿verdad? Tantas cosas así que ahora nosotros necesitamos analizar y ver también una estrategia y una manera de que no nos olvidemos. Cuando Dios te da una palabra, anótala. Cuando Dios haga algo, cuando Él responda a alguna de tus oraciones, anótala, ¿sí? Tenlo presente y tal vez no en una hoja, pero dice en mi corazón. Ahí tenemos que guardar y ahí tenemos que atesorar todas las promesas que Dios nos ha dado, todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, para que cuando vengan las dificultades que van a venir, ¿sí? Y que Jesús mismo nos prometió que iban a venir. En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Nosotros tengamos esa ancla, eso que nos pueda sostener, que nos pueda mantener. Porque si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir, ¿sí? Fiel es el que prometió. Él es fiel. ¿Y sabes por qué Él va a cumplir sus promesas? Dice la Biblia que por amor a su nombre, por Él mismo. Ni siquiera creas que por ti o por mí. Él va a cumplir sus promesas por amor a su nombre. Porque Él no va a quedar como mentiroso. Porque Él es fiel y porque si Él dijo que iba a hacer algo, Él lo va a hacer. Pero nosotros necesitamos creerlo, necesitamos aferrarnos a esas promesas, ¿sí? Que ese encuentro con Dios nos mantenga y no titubeemos y no dudemos cuando venga la adversidad. Sí, Dios le dijo, te oigo, he escuchado la voz he escuchado el clamor del muchacho, ¿verdad? Y dice que después de eso le abrió los ojos y ella vio una fuente de agua. A veces los problemas hacen que no veamos claramente. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para que nuestros ojos sean abiertos y veamos con claridad las circunstancias y las cosas que estamos viviendo, que todas tienen un propósito y un bien mayor para nosotros. Y que los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Ten ánimo, porque Dios es fiel y Él va a cumplir cada una de las palabras que Él te ha dicho. Y si tú crees que no tienes ninguna promesa, que aún no has tenido ese encuentro con Dios, es tiempo. Te decía al principio, Dios nos está buscando. Si tú estás escuchando esta palabra, Dios te está buscando. Te animo a que tú respondas, a que tú hagas esa oración y que tú puedas tener ese encuentro que cambie tu vida para siempre, para la eternidad. ¿Sí? Y que a través de eso, todo lo que vivas, lo puedas enfrentar de una manera distinta, porque Dios está contigo. Te aseguro que Él te ha hablado. ¿Sí? Aquí, en la Biblia, en su palabra,
Tenemos muchísimas promesas. Hazlas tuyas. Hazlas personales. Y sigue adelante. Porque Dios es fiel. Porque Él está con nosotros y no nos va a dejar en ningún momento. Y ahora espero que tú te puedas quedar con esta nueva dimensión de Dios. Dios te ve. El Roy es uno de los nombres de Dios y es un nombre maravilloso. No eres invisible, Dios te ve. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque aunque tal vez en algún momento hemos pensado que nadie se preocupa por nosotros, tú sí has tenido cuidado de nosotros. Tú nos ves, tú nos proteges en todo momento. Gracias, Señor, porque aún nosotros sin tener ningún valor, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Y ahora podemos ser tus hijos, podemos llamarte Padre, podemos entender que tú has estado con nosotros y que aunque las circunstancias o las adversidades sean complicadas y no las podamos entender, Señor, ayúdanos hoy a darnos cuenta que tus propósitos son mejores y que si en medio de todas estas dificultades podemos buscarte y podemos acercarnos más a ti, entonces vale la pena, Señor. Ayúdanos a poder experimentar tu amor. Ayúdanos a poder vivirte, a poder obedecerte, Señor, en todo lo que tú deseas de nosotros. Sigue obrando en nuestras vidas, en la vida de tus hijos, de cada una de las personas que se han tomado el tiempo de ver este video, Señor. Habla a su mente, a su corazón, Señor. Muéstrales cuánto tú les has amado, cuánto has estado esperando por ellos para que se vuelvan a ti. Señor, gracias. Gracias por ese amor tan grande que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que todavía vas a hacer en nosotros, a través de nosotros, Señor, en este tiempo. Fortalécenos, por favor. Anímanos. Te ruego que tú fortalezcas la fe de mis hermanos, que tú les animes a continuar, Señor, a seguir adelante, tomados de tu mano en todo momento. Gracias, Padre, por tus bendiciones y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que pueda haber sido de bendición también esta palabra para tu vida.